Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Diosca Vargas Trinidad y en el día de hoy les estaré hablando de Wichereria bancrotis, Toxocaracanis y Dracunculus medinensis, y para ello vamos a iniciar con Wichereria bancrotis. Wichereria bancrotis es un parásito nemátodo, causante de la parasitosis humana llamada filariasis linfática, y esta es transmitida por varias especies de mosquitos. Las filariasis son producidas por nemátodos filiformes, generalmente largos. Los adultos tienen localización tisular y las formas embrionarias o microfilarias se encuentran en la sangre o en los tejidos, de donde son tomados por los artrópodos vectores. Dentro de sus características tenemos que son organismos que pertenecen al grupo de seres vivos cuyo ADN se encuentra dentro del núcleo celular, delimitado por la membrana celular. Están formados por diferentes tipos de células, lo que lo convierte en organismos pluricelulares. Presentan simetría bilateral. En su desarrollo embrionario, este parásito es deuterostomado, ya que a partir del blastóporo, que es su estructura embrionaria, se desarrolla el ano en un primer momento, y luego se desarrolla la boca a partir de otras estructuras. La hembra mide de 6 a 10 centímetros y es hasta 3 veces más gruesa que el macho. Para este parásito sobrevivir requiere obligatoriamente estar en el interior de un huésped, un ser humano. De otra forma no puede desarrollarse. Su reproducción es de tipo sexual, son ovivíparos y tienen desarrollo indirecto. En su clasificación taxonómica tenemos que pertenece al dominio Eukarya, al reino Animalia, al filo Nematoda, a la clase Cecernenta, al orden Spirurida, a la familia Filarioidea, al género Wichereria y a la especie Wichereria bancrotis. Estos parásitos tienen localización tisular y las formas embrionarias o microfilarias se encuentran en la sangre o en los tejidos, de donde son tomados por los artrópodos, que esto era lo que les mencionaba anteriormente. La distribución geográfica de este parásito es que los agentes causales del mismo mayormente se encuentran en el cinturón de África. Como pueden ver, aquí está su mayor concentración. También en Asia y en menos proporción en América. Los síntomas que presenta este parásito son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados, mucho dolor, hinchazón en alguna parte del cuerpo, preferiblemente en los miembros inferiores y superiores, o mamas, piel engrosada, y un signo característico del mismo es que en los hombres es la tumefacción escrotal. O sea, aquí lo que ocurre es que el escroto crece hasta alcanzar un tamaño descomunal, es decir, un gran tamaño. El ciclo de vida de este parásito es que en un primer momento el mosquito se alimenta de la sangre que se encuentra en su estadio larvario 3 y penetra la piel. Luego de esto ya está en la fase adulta, en las linfas. Aquí podemos ver una linfa hembra y aquí un macho, que como les mencionaba anteriormente, la hembra es más gruesa que el macho. Luego de esto, los adultos producen microfilarias que migran a los vasos sanguíneos y linfáticos, dando lugar a que los mosquitos se alimenten de la sangre e ingieran las microfilarias. Aquí es donde ocurre el estadio larvario 2. Luego de esto, las microfilarias cubiertas por una vaina penetran en el interior del mosquito y migran a los músculos torácicos. Después de aquí pasa a un estadio larvario 1 que da lugar a una larva mucho más grande en estadio larvario 3. Luego migran a la cabeza y a las probóscidas del mosquito y luego vuelve a la parte inicial del ciclo y vuelve y se repite el mismo. La patogenia y las características clínicas de la enfermedad dependen de la cantidad del antígeno procedente de los parásitos adultos, duración y el nivel de la exposición de la picadura a la vectores, número de infección bacterianas y
micoticas secundarias y grado de respuesta inmune en el paciente. Este parásito puede manifestar 3 fases, que son la fase aguda, la fase crónica y la fase de elefantiasis. La fase aguda de este parásito es una fase más leve, que es donde se pueden presentar dolor en los genitales. También se puede producir la manifestación de la dilatación de los vasos linfáticos. También hay presencia de quiluría. Y luego, en la fase crónica, se repiten los síntomas anteriores. También aquí la reacción inflamatoria es mayor y también está presente la quiluria y la ascitis, y hay mayor riesgo de que afecten a los pulmones. En la fase de elefantiasis es la fase más peligrosa de la enfermedad. Es la fase final, que se produce en pocos casos. En esta fase se presentan los fibrosis. También aquí es donde se produce más la presencia de la misma en los genitales y también en los pies, debido a que esto se puede manifestar en diversas partes del cuerpo, pero comúnmente se encuentran más en los muslos, en los pies y también en la rodilla. En su diagnóstico se dice que en las etapas agudas y crónicas se buscan las microfilarias en sangre durante la noche. Se pueden observar móviles en fresco o coloreadas en extendidos o gotas gruesas. La biopsia puede también demostrar los parásitos aductos o las microfilarias en los tejidos. También existen nematodos indirectos, como búsqueda de antígeno, y nematodos radiológicos especializados. En el tratamiento de esta, el médico primero piensa, cuando diagnostica a algún paciente con esta enfermedad, en eliminar las microfilarias que pueden estar circulando por su torrente sanguíneo, así como también eliminar a los gusanos adultos. Para lograr esto, el medicamento que recetan es dietilcarbamicina, en el cual tiene un efecto negativo en las microfilarias, matándolas. Esto ayuda mucho a tratar esta enfermedad. Pero como no todo es malo, también existen métodos en los que nos podemos proteger de esta enfermedad, que hablaremos de las medidas de profilaxis, que para ello es bueno tomar un control de los mosquitos, eliminando los criaderos de los mismos, utilizando mosquitero y también repelentes, para así evitar que un mosquito que sea vector del mismo nos pique y nos transmita esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de Toxocara canis, y para ello vamos a mencionar que Toxocara canis es un helminto de distribución mundial que parasita a perros y otros cánidos. Es causante de la parasitosis humana llamada toxocariasis. Los ejemplares adultos de Toxocara canis son unicelulares, es decir, que muestran dimorfismo sexual, miden desde 9 a 18 centímetros, son de coloración blanda o amarillenta y se encuentran en el intestino de sus hospedadores definitivos. Aquí pueden ver la presencia de este parásito en el intestino. Dentro de sus características tenemos que en los perros adultos la infestación es normalmente asintomática, mientras que la infestación masiva de Toxocara canis en los cachorros puede ser mortal. Es
decir, afecta más a los cachorros que a los perros adultos. Como hospedadores paratécnicos se incluyen ciertos vertebrados, incluyendo el hombre y algunos vertebrados. Los humanos, como otros posibles hospedadores, pueden ser infestados por ingestión de huevos de Toxocara canis. Dentro de su clasificación taxonómica tenemos que esta pertenece al dominio Eukarya, al reino Animalia, al filo Nematoda, a la clase Cecernenta, al orden Ascaridida, a la familia Toxocarida, al género Toxocara y a la especie que es Toxocara canis. Los parásitos adultos están en el intestino de perros y gatos. Los huevos eliminados en materia fecales de estos animales embrionan en el medio ambiente. En perro, este se puede adquirir por vía oral, por vía placentaria, y en humano puede llegar por la presencia de tener contacto con las heces de los perros o con el perro directamente que esté contaminado de sus heces. El ciclo empieza primero por el perro, en donde tras ser ingeridas por el perro directamente o a través de roedores, las larvas en su estadio larvario eclosionan en el intestino, atraviesan la pared intestinal, luego de esto emigran hasta los pulmones a través de la vena aorta y el hígado. En los pulmones mudan su estadio larvario y de allí pasan de ordinario a tráquea o por tos o por estornudos. Son expulsadas al exterior o a llegar a la boca y son ingeridas. Esta migración dura unos 10 días aproximadamente. Una vez ingerida la larva, llega hasta el intestino y muda una larva siguiente, y luego de esto ya se encuentra en su estadio adulto en un total de aproximadamente 25 a 30 días de infección. Al poco empieza a producir huevos que se expulsan por las heces, y este ciclo suele tener lugar en perros de hasta 3 meses de edad. Para continuar, que tienen localización en el órgano predilecto de Toxocara canis, en el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la cavidad intestinal y en numerosos órganos, en pulmones, ojos, corazón, hígados y otros órganos más. En su distribución geográfica, estos parásitos pueden encontrarse en todo el mundo, sin excepciones. Los síntomas que se presentan en el mismo son diarrea o estreñimiento, vómitos, sangre en las heces, anemias. También se dice que las larvas migratorias pueden dañar a los órganos más afectados como riñón, hígado, pulmones, provocando tos y neumonía, y son posibles síntomas y también en los ojos. En el diagnóstico es preciso en los perros, que precisa de examen de materia fecal al microscopio para identificar los huevos. En caso de infecciones masivas como gusanos enteros o larvas, pueden encontrarse en el vómito e incluso en las heces de los cachorros. El diagnóstico de infecciones de órganos internos puede hacerse con precisión con test específicos como lo son ELISA o PCR u otras pruebas serológicas, pero no están disponibles en todos los países, lamentablemente. Así que hay que cuidar muy bien a los cachorros. Para el tratamiento se sugieren el uso de parasitarios como mebendazol, vermicel y arbendazol. Estos son los que más se recomiendan.
Como medida de profilaxis para este parásito es muy conveniente evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia contaminada, aunque muchas veces esto resulta muy difícil debido a que los perros se mantienen en el ambiente, o sea, en el patio, jugando, y muchas veces no podemos evitar también es importante eliminar los criaderos de huevos, ya se entre 68 centímetros de largo con un diámetro de 2 milímetros. Dentro de su clasificación taxonómica tenemos que pertenece al reino Animalia, del filo Nemátoda, de la clase Cecernenta, del orden Camallanida, de la superfamilia Dracunculoide, de la familia Dracunculidae y del género Dracunculus y especie Dracunculus medinensis. Su ciclo de vida inicia cuando una persona bebe agua no filtrada o contaminada que contiene copépodos con larvas. Estas larvas se liberan cuando los copépodos mueren y traspasan la pared intestinal, maduran y se producen los machos y luego mueren. Después de esto, las hembras fértiles migran a la piel, causando fiebres, inflamaciones y úlceras, dando lugar a que después de esto se produzca un gusano en el cual deposita sus huevos en el agua. Después del agua, este gusano empieza a emerger de la piel un año después de la infección. Las larvas son consumidas por copépodos, crustáceos, y por último las larvas crecen, mutan 2 veces dentro del copépodo y vuelve y se repite el ciclo. Dentro de su localización se dice que frecuentemente son hallados en los tejidos subcutáneos y en músculos de humanos, perros y a veces en bovinos y en equinos. Aquí vemos los ejemplos de cómo es que ocurre en el humano. Aquí vemos que está en un pie y aquí en el perro. También está en una patita del cachorro. En cuanto a su distribución geográfica, en la actualidad solo hay 4 países en los que se han declarado casos de esta infección. Y en los países que más está la presencia de es en el cinturón de África, mayormente en ciudades como el Chad, Sudán del Sur y otros. Dentro de sus síntomas, la dracunculiasis suele ser asintomática durante el primer año. Generalmente los síntomas se desarrollan cuando el gusano emerge a través de la piel, como se les mencionaba anteriormente. También se dice que los síntomas son localizados, que consisten en un prurito y un dolor urente
e intenso en el sitio donde se encuentra la lesión cutánea, se crece en la urticaria, el eritema, la disnea, los vómitos y el prurito reflejan las secreciones alérgicas desencadenadas contra los antígenos del helminto. Los síntomas disminuyen y la úlcera cicatriza una vez expulsando el helminto adulto. En cuanto a su diagnóstico, se sospecha cuando el helminto adulto blanco filamentoso aparece en la úlcera cutánea. También los helmintos calcificados pueden localizarse en el examen radiológico. Incluso se detectaron en momias egipcias. Y en cuanto a su tratamiento, consiste en la extracción lenta del helminto adulto, que puede tener hasta 80 centímetros de longitud, durante días o semanas mediante su enrollamiento con un palito, como ustedes evidenciaron anteriormente, bueno, al principio de la presentación, que estaba enrollado en el palito. La extirpación quirúrgica bajo la anestesia local es una opción, pero rara vez está disponible en áreas endémicas. Y como siempre tenemos a nuestro amigo metronidazol, que es muy bueno para tratarlo. Para prevenirnos de este parásito es muy importante tomar en cuenta la filtración del agua potable a través de un paño de malla fina. Su cloración o su ebullición protege eficazmente contra la dracunculiasis. Se debe instruir a las personas infectadas para que no ingresen en fuentes de agua potable para evitar contaminarlas. Esto es muy importante. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de mucha ayuda. Y estuvo con ustedes Ana Diosca Vargas Trinidad.